El tiempo transcurrió. Los días fueron lejanos. Habían pasado 8 meses desde que decidió en quedarse con el joven en su vivienda, por tenerle cierta curiosidad hacia el humano menor. En los primeros días con el humano fue un poco difícil, ya que el joven le gustaba mucho dormir más que estar despierto y no parecía querer hacer nada más que eso, ni tampoco hacer actividades cotidianas. Por alguna extraña razón se preocupó por eso, así que tuvo que vigilarlo y cuidarlo un poco más de la cuenta para mejorar su estado de salud. Pero no solo lo cuidaba por su estado físico, sino también de su estabilidad mental. La razón de ello, es que no parecía tener nada de importancia en su propia vida, no comía, ni bebía, maltratándose, terminando en dañándose a sí mismo. Tal manera eran sus cuidados que cuando tenía una misión, le diría al joven de no salir de noche y si se tardaba en regresar a la finca, se podría preparar un ramen que había conseguido en una de sus misiones. Kokushibo no sabía el por qué empezó a cuidar de un humano, pero en el fondo de su ser, le decía que lo salvará y protegiera de cualquier peligros que lo rodean, así remediar el daño que le había provocado a su propia sangre. Todo estaba marchando bien, Sonic parecía que ya se puede cuidar independientemente de sí mismo, y cuando era de día o de noche, el pelinegro salía para practicar algunas maneras con el violín, siendo solamente escuchado por Kokushibo, quien en las noches en cuanto salía, lo acompañaba a distancia para evitar problemas futuros, aunque curiosamente algunas veces sucedían unos momentos sorprendentes. Por otro lado, el azabache mayor, empezó a tener instintos paternales hacia el joven, por el tiempo que pasaron, como padre e hijo, tanto era esos instintos, que los sobreprotegía de cierta forma, hasta merodear los alrededores para que el niño no corriera en peligro. Hasta que un día, ocurrió algo inesperado. Kokushibo estaba regresando, después de la misión que tuvo, durante 4 días sin estar en casa con el joven, con una caja de ohagis en mano, era para Sony, obviamente, el mayor ya había comido unos cazadores, sin dejar nada de ellos. Pero de la nada se escucha unos rugidos de unos demonios, alertando al azabache. Rápidamente fue corriendo hacia la finca, temiendo que el joven le pasara algo. La vivienda se estaba destruyendo debido a que unos demonios se habían colado en esta misma, solo para huir de un cazador, pero este mismo los habría seguido hasta ese lugar, empezando una pelea de vida o muerte. Sony se logró esconderse en un lugar apartado de esos seres, con algo de miedo, de que en cualquier momento esos demonios lo encuentren y lo devoren. Escuchaba cada sonido de la pelea, cada pisada, cada golpe, cada grito, cada desgarro, cada movimiento, eran demasiadas. Pero escuchó unas palabras interesantes, que el joven lo reconoció al instante. ¿Técnica de sangre? ¿Respiración del amor? ¿Acaso serían las habilidades que Kokushibo le había contado? Recuerda que lo había visto entrenando casi toda la noche, y lo vio usando sus dos capacidades. Su técnica de sangre y su respiración. Le había preguntado sobre eso una vez, y el mayor se tomó el tiempo de explicar lo que es una técnica de sangre demoníaca y las respiraciones, hasta que le comentó que hablaran de eso en otro momento, ya que tenía una misión por hacer. Sony salió de sus pensamientos, al darse cuenta que ya no se escuchaba nada. Por lo que salió de su escondite para ver si ya se había acabado la pelea. Al llegar a la finca, donde fue el sitio de una pelea, vio lo que quedó de la casa, dejando a Sony algo preocupado. Por suerte habían salido con su violín en mano, por lo que no tenía que preocuparse tanto. Caminó entre los escombros de la vivienda, recordando en cómo era la finca antes de convertirse en miles de pedazos. ¡Ey, pequeño! Sony se quedó quieto, al haber escuchado una voz, rezando que no era realmente real. Espera ahí, pequeño, que ya voy. El joven miró la dirección de esa voz aguda, y vio a una chica de 19 años, cabello rosado y verde limón, una ori blanco, una camiseta negra y algo ajustada, con el pecho casi descubierto, una falda corta, y unas medias del mismo color verde limón, se acercaba a paso rápido, alertando a Sony,
haciéndolo retroceder, siendo notado por la peli rosado, quien detuvo su avance, y mirando atentamente al joven, que lo miraba con frialdad y desconfianza. Tranquilo pequeño, ya estás a salvo. Diría la chica mientras se acercaba hacia Sonny, quien éste la miraría aún con frialdad y enojo por haber destruido lo que llamaba hogar. La pelirrosa se puso nerviosa por la mirada que le daba, pero trató de ser firme y tenía que hacer algo para ganar su confianza. Oye pequeño, no tienes que temerme, puedes estar. La chica no pudo terminar de hablar, porque sentiría que no estaban solos, una presencia poderosa se estaba acercando a gran velocidad, dirigiéndose hacia su posición. La peli rosada cargó al joven entre sus brazos y rápidamente se alejó del lugar con el temor de que ese demonio los encuentre y termine dañando al joven y a ella. Pero el peli negro trataba de liberarse de los brazos de la ojiverde, porque al no tener tanta confianza hacia la chica, y que lo cargaba de una manera inesperada, causando más razón por desconfiar en ella. Tranquilo, iremos a un lugar en donde puedas estar seguro. Lo diría de manera dulce pero algo desesperada, porque el joven le estaba complicando mucho la situación en la que estaban. Ella agradecía que estaba cerca de una zona de árboles de grisilias, un árbol con flores moradas que los demonios detestan. Corrió y corrió lo más rápido posible para alejarse lo más lejos que sus piernas le daban, mientras el joven seguía intentando en liberarse de la chica. La pelirrosa vio un brillo violeta que cada vez más se asomaba, dando a entender que ya se estaba acercando a su objetivo. En cuanto estaba a 1 metro por entrar a esa zona, otro demonio lo embistió con tanta fuerza que la hizo ir chocando de espalda contra un árbol, tirando al joven en el proceso. Sonny se levanta del suelo teniendo pensado en irse, pero el demonio se puso encima de él haciéndole difícil en liberarse de la criatura. Vaya, así que eres el humano que vive con la Luna Superior 1. Me parece increíble que no te haya convertido en demonio. Creo que le haría un gran favor si yo mismo te convirtiera en uno de nosotros. Sonny se aterró, él ya sabía que eran esos seres, Kokushibo le habló sobre ellos, sin tomar en cuenta que él era uno. Sabía mucho sobre que estas criaturas pueden vivir más de 100 años, siempre y cuando coman una gran cantidad de personas. El joven no quería ser un demonio, él quiere vivir una vida natural que se le otorgó. Si se volvía uno de esos seres, perdería todo lo que le hizo humano. Pero ese demonio no lo dejaría en decidir. La chica pelirrosa se levantaría algo adolorida por el golpe que recibió, pero rápidamente se acercaría al ver que el joven era obligado a beber la sangre de ese demonio. Usó su Nichirin látigo para cortarle el brazo, y de una fuerte patada lo mandó algo lejos de ellos dos. El ser se levantó a su altura regenerándose muy rápido, mientras sonreía con confianza y con un tono malévolo le decía. Sí que tienes mucha fuerza, mujer, pero sabes que ese niño le pertenece a uno de nosotros. ¿De qué estás hablando? Este chico no te pertenece ni a ti, ni a ninguno de tu raza, así que no te atrevas a tocarle un solo pelo de él. Es raro que no lo hayas notado el olor de la luna. No logró terminar su frase porque una fuerza bestial lo mandó a chocar contra unos árboles, los cuales al no soportar la fuerza del choque, terminaron por romperse. Pensando que fue otro cazador, no dudó en atacar al su agresor. Sin embargo, sintió que su cabeza se desprende de su cuerpo. Como si el tiempo fuera demasiado lento, logró visualizar su posible asesino. Se sorprendió al ver a la primera luna superior con su katana en mano, dándole la espalda, mientras le daba una mirada de furia en sus ojos. Al saber que no tenía nada para salir de su destino, maldijo al azabache antes de volverse cenizas por completo. Kokushibo guardó su katana, y miraría a la pelirrosa teniendo a Sonny en sus brazos mientras este tosía a más no poder debido a que tragó el líquido sanguíneo del ser que lo atacó. El mayor, a pesar de que tenía una expresión fría, por dentro, quería matarla de una manera más cruel posible, por haber secuestrado, entre comillas, al joven que había cuidado con su consentimiento y confianza por las demostraciones que le dio. Mitsuri se quedó quieta, no sabía qué movimiento dar, era la primer luna superior, su sola presencia demostraba superioridad, un ser mucho más fuerte que ella. Ella sola no podría darle pelea a la primera luna superior.
El demonio desaparece de su visión en cuanto parpadeó, alertando a la pelirrosa, lo buscó con la mirada por todos los lados posibles, no podía predecir el ataque del enemigo. Lo que no sabía, es que Kokushibo no la dañaría, al menos no por ahora, porque Sony estaba presente y estaba en cercanía de ella, no podía asesinarla cuando esta la persona que le hizo sentir lo que es una verdadera vida. Lo mejor que podía hacer con ella, era dejarla inconsciente y llevarse a Sony a un lugar más escondido para mantenerlo a salvo. Justo cuando estaba por noquearla, algo pesado lo golpea, alejándolo de los jóvenes. Kokushibo al detenerse, observó con enojo a otro cazador que era más alto que él y parecía tener ceguera. Himeima. Mitsuri, llévate al joven, yo me encargo de la luna superior. Al escuchar esas palabras, el azabache rápidamente volvió a acercarse a Mitsuri, con la intención de recuperar a Sony, pero el hombre de gran altura interpuso esa acción, empezando una pelea de vida o muerte. Mitsuri aprovechó para irse con el joven que se habían desmayado y corriendo desesperadamente, temiendo que se haya convertido en un ser malévolo. El demonio se estaba desesperado al ver que se estaban alejando a Sony a través de los árboles de glicería, separándolo de su lado. Las horas había pasado. Ningún de los dos ha dejado de pelear. Ya faltaban poco de que el sol saliera. Sin más opciones, Kokushibo golpeó el estómago del hombre alto con tanta fuerza que le terminó quitando todo el aire que tenía en sus pulmones, y salió para adentrarse en el bosque, escondiendo en las sombras de las que quedaban, no queriendo que la luz solar lo tocara y lo matara. Zombie. Los cazadores se están volviendo cada vez más débiles con el pasar de los años. ¡Qué decepción! Y yo pensaba que con el tiempo encontraría a algún humano que tenga una fortaleza igual a la mía. Siempre son así. Otra vez, Sony, te di una orden de descansar más, ya es la sexta vez que te levantas a plena luz lunar en esta semana. ¿Sucede algo? Sony. Entiendes que lo estoy haciendo, es por tu propio bien. Cuando recuperes tu independencia, te dejaré en paz y podrás hacer lo que tú mismo quieres. ¿Qué haces? No me abandones. Por favor. No. No lo haré.